Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial donde aprenderemos sobre texturas UV, un poco de partículas e iluminación, para que tu personaje tenga un resultado parecido a este, así que comencemos. Algo que no mostré en el tutorial anterior fue cómo hice el nudo de la manta, pero es súper fácil de hacer. Solo agregamos una bolita que será el nudo en sí y luego esa misma podemos duplicarla y hacerla ovalada, para simular el sobrante o las tiras de la manta y listo. Antes de empezar con los mapas UV tenemos que hacer tres cositas. Primero vamos a aplicar el modificador forrar o skin de los brazos, ya que si no lo haces no vas a tener suficiente geometría para desplegar los UV, porque lo único que tenemos son vértices extruidos. Lo segundo sería separar los brazos de las mangas, porque ambos tendrán texturas diferentes y yo necesito que todo lo que está relacionado a la piel o ropa esté organizado con sus UVs correspondientes. Si por alguna razón quieres cambiar la pose de los brazos, puedes seleccionarlos a ambos. Habilitas los rayos X y en el modo edición escoges los vértices que quieres mover y como te puedes dar cuenta no es muy complicado de hacer. Lo tercero y último es aplicar las escalas de todos los objetos que tendrán sus mapas UV. Esto lo haremos para evitar más deformaciones de las texturas. Ahora sí empezaremos con los mapas. Tienes que tener en cuenta que los mapas UV son como una especie de patrones cortados y desplegados que al unirlos pueden formar un objeto en 3D. Puedes entender esto de una mejor manera si piensas en las figuras de papel que tienen cortes y pestañitas que al unirlas forman un objeto o personaje en 3D. Personalmente las UVs me parecen un poco complicadas, pero con práctica e ingenio creo que todo se puede lograr. Entonces, algo importante para saber cómo se están comportando las texturas es aplicarle un material llamado UV Checker, que es una textura de cuadrícula que nos va a mostrar qué tan deformado o no están nuestras texturas. Para agregarlo, escogemos el objeto, vamos a materiales y en vez de escoger color, elegimos la opción de imagen. Y en tipo, tienes dos opciones de UV Checkers, una en blanco y negro y la otra con colores del arco iris. Yo escogeré la de blanco y negro. Para ver en tiempo real cómo se comportan las UVs cuando hagamos cortes, nos vamos a esta ventanita de acá de opciones y habilitamos el despliegue interactivo. Y si seleccionamos el objeto en el modo edición, al lado izquierdo podremos ver cómo están desplegadas nuestras mapas UV. Para hacer estos cortes, lo que tienes que hacer es seleccionar tu loop, ya sea vértices o bordes. Presionas la tecla U y escoges la opción de marcar como costura. Y verás cómo automáticamente ese borde se pone de color rojo y nuestro UV Checker se deforma, o sea, ya no están los cuadraditos perfectos. Es aquí donde tienes que pensar de forma inteligente cómo vas a hacer esos cortes, para que la malla no se deforme tanto. También tienes que tener en cuenta que lo ideal es hacer esos cortes donde no se vean, o sea, que estén escondidos a la vista, porque puede pasar que tengas una textura con un patrón y si haces ese corte en toda la parte frontal del objeto, se va a notar muchísimo que no coincide el principio con el final. Pero también recuerda que esto depende del tipo de objeto, porque si pensamos en las texturas UV de un pantalón, serían 4 partes desplegadas y los cortes estarían a los lados, y sería normal que los patrones no coincidieran. Lo mismo pasaría con las costuras de una camisa o un polo. Entonces, para este personaje, estos van a ser los cortes de la cara. Voy a pensar que la cara de mi personaje es como una especie de tubo, así que debería hacerle un corte en la base. Si te equivocas, como me pasó a mí, puedes seleccionar nuevamente ese loop y presionar la tecla U y seleccionar la opción de desmarcar como costura. Hago mi corte tanto en la base como en la parte superior del objeto. Y como les dije, para ver la textura UV desplegada solo tienes que seleccionar todo tu objeto. El círculo más grande vendría siendo todo el contorno del rostro, donde está la boquita y la parte trasera de la cara. Y los dos círculos pequeños son la base y la parte superior del objeto. El otro corte que haré será en la parte de atrás de la cabeza, ya que ahí no se verá tanto por el cabello. Y aparte parece que no se está deformando tan mal nuestra textura.
Y si comparamos con el otro objeto del principio, podremos ver que los cortes que había hecho anteriormente no me favorecían en lo absoluto. Y el último corte que haremos será en la boquita, ya que por dentro estará pintado de negro y para que se me haga más cómodo de colorear, necesito separarlo de la cabeza. Ahora seleccionamos todo nuestro objeto y nos vamos a la ventana de UV para usar la herramienta Escala Promedio de Islas, que lo que hará será escalar cada isla UV para que todas tengan aproximadamente el mismo tamaño. Como puedes ver, hay algunas UVs que están superpuestas. Y esto lo tenemos que evitar, porque a la hora de pintar, por ejemplo en la cara, se puede repetir en otra área que no queramos, como por ejemplo los dientes. Si tratamos de mover esto manualmente, podemos dañar nuestras UVs y deformarlas. Entonces, para separar esto de una mejor forma, escogemos la opción de empacar islas, que esto lo que hará es que las ordenará a cada una de ellas en todo el lienzo, con un margen de 0.001, que se puede modificar. Y tienes esta opción de acá, que es la de rotación. Si la dejas activada te va a rotar las UV como el programa lo decida. En este caso las deshabilitaré para que eso no cambie. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, lo aplicaremos para las otras partes del personaje que tendrán la textura de la piel. Cuando terminemos, lo que haremos será seleccionar todas esas partes, o sea, los brazos, la cara, las orejas, etc. Nos vamos al modo edición y como puedes ver, pasa lo mismo de antes, que todas las UVs están superpuestas. Pero primero aplicamos la escala promedio de islas y luego las empaquetamos para que las organice todas. Haremos ahora los UVs de la ropa. Con la falda, a pesar de ser una forma bastante simple, se me dificultó un poco al desplegarla. Entonces lo que hice fue seleccionar el contorno de mi falda sin las tapas de arriba y abajo y presionando la tecla U escogí la forma de desplegado de proyección esférica. Y a pesar de que no está perfecto, me funcionó mucho mejor que lo que estaba haciendo anteriormente. Y con la manta también fue un poco difícil de desplegar con los cortes, así que no le apliqué ninguno y solo le di a desplegar. Y lo primero que me soltó fue lo que utilicé como mapa UV. Ahora sí vamos a empezar a texturizar nuestros objetos. Empezaremos con la cara, le cambiamos el material y le agregamos uno nuevo que en vez de color será una imagen. Le colocamos el nombre, escogemos la resolución del lienzo, yo normalmente suelo usar 2000 píxeles por 2000 píxeles, y escogemos el color base que en mi caso será el que puse en mi referencia. Y ahora escogemos todas las partes del cuerpo para aplicarle el mismo material. Lo seleccionamos y dejamos al último el que tiene el material que queremos. Luego presionamos Control más L y vinculamos los materiales. Ahora seleccionamos la cara y nos vamos al modo pintar texturas. Y en la parte derecha tenemos las herramientas, que en este caso es nuestro pincel y la paleta de colores. Lo mismo que está en esta ventana se encuentra en la barra de arriba del programa. Entonces, vamos a crear nuestra paleta de color con el cuentagotas.
para luego agregarlo a la paleta dándole el signo de más. Aquí voy a probar el color que quiero para las mejillas, así que paso el pincel por encima de la carita para ir pintándola poco a poco. Si tienes una tableta gráfica, esta opción de acá, si la habilitas, va a detectar la sensibilidad, o sea que tanta fuerza estás aplicando en tu tableta a la hora de pintar. Pero si la desactivas, vas a pintar con la intensidad que le especifiques en esta barra de acá. Si quieres pintar todo de una forma más rápida, puedes escoger el bote de pintura y luego escoger el color que quieras, y con un clic encima del objeto se pinta todo automáticamente. Algo importante que tienes que tener en cuenta es que la imagen que tenemos a la izquierda tenemos que ir guardándola cada vez que hagamos un cambio, porque si se cierra el programa vas a perder todo lo que hiciste. Entonces voy a seguir pintando y como te mostré en el tutorial anterior, aquí en el modo de pintura, al igual que en el modo esculpir, el pincel lo agrandas o lo achicas con la tecla F y moviendo el mouse de un lado al otro. Y también tiene la opción de pintar o no de forma simétrica. Si se te dificulta como a mí pintar algunas cosas en el entorno 3D, puedes ir a la ventana de editor de imágenes, pero tienes que asegurarte luego de escoger la opción de pintar. A los dientes, bocas y lengua podemos aplicarle otro material para que así no nos distraiga a la hora de pintar la piel. Lo que hacemos es que agregamos los materiales que vamos a usar y seleccionando a cada uno de ellos le vamos a asignar el material que le corresponde. Aparte de pintar la piel, yo suelo agregarle como una textura para que no se vea tan lisa. Entonces me voy a la ventana de shaders y busco el nodo de ruido y relieve para levantar un poco la textura. Y también uso una rampa de color. Entonces conectamos el ruido a la altura y el relieve a la normal. Pero como puedes ver, todo está con diferentes escalas. Y para modificar eso, seleccionamos nuestra imagen de textura y presionamos Control más T para que se nos habilite el mapping y las coordenadas. Luego el mapping lo conectamos con el ruido para que así tome la información de las UV y ahora podremos modificar el tamaño y la intensidad de la textura. Ahora duplicamos el nodo de ruido para conectarlo a la rampa de color y luego a la rugosidad. Esto hará que según la textura de ruido aparezcan algunas partes de la piel más brillosas que otras.
Y eso lo controlaremos con la rampa de color, ya que mientras más color negro haya, más área brillante se verá en nuestro objeto. Ten en cuenta que la textura de ruido se está comportando más o menos de esta manera con nuestra rampa de color. Le agregamos el color al cabello y luego al sombrero, que le aplicaremos algo parecido a la piel con la textura de ruido, solo que sin duplicarlo para la rugosidad. Para agregarle los materiales a la ropita, vamos primero a agregar algunas esferas, para aplicarle primero el material a estos objetos y luego a la ropa, porque puede pasarte que si lo aplicas directamente a la ropa se pierdan todas las texturas UV que organizaste. La herramienta que vamos a utilizar ahora es el addon que activamos en el primer tutorial, que se llama Blender Kit, que se encuentra en la parte de arriba. Si habilitamos el ojito podremos ver todas las imágenes que tiene este addon. Blender Kit es una herramienta de recursos 3D, como por ejemplo objetos, materiales, escenas con toda una composición hecha, HDRs y pinceles para esculpir. Hay algunas cosas gratuitas, pero las que tienen un candadito en la esquina son las de pago. También hay una ventana del lado derecho que aparece si te posicionas en esta flecha de acá y presionas la tecla N. Podrás ver la ventana de Blender Kit. Aquí podrás filtrar todas las cosas que quieres buscar de una manera más específica, como por ejemplo materiales en la categoría de telas, animales, metales, etc. Ahora solo tienes que buscar el material que más te guste y con tu objeto seleccionado le das clic al material deseado y se coloca automáticamente. Aunque también puedes arrastrar el material y llevarlo directamente al objeto. Estos son los materiales que yo escogí para mi personaje. Lo que haré será ver cómo se llama cada uno de ellos para después seleccionar mi objeto y reemplazar mi material UV Checker por el que quiero de la lista de los materiales. Para cambiarle el color al suéter, lo que haré será ir a donde está mi shader y agregar el nodo de tono y saturación. Este lo voy a conectar entre la textura y el BSDF. Y poco a poco voy moviendo los valores hasta obtener el resultado que quiero. Si sientes que está un poco pálido el color, puedes duplicar este mismo nodo. Si quieres cambiar el tamaño de tu textura, tienes que ir a los nodos de mapeo, agregar el nodo de valor y conectarlo a la escala. De esta forma podrás controlar todos los ejes X, Y y Z al mismo tiempo y quedará una escala uniforme. Lo que me gusta de este material es que tiene el nodo de desplazamiento porque crea un efecto de profundidad y relieve, pero para que funcione el nodo nos vamos a la ventana de los materiales y en opciones de material podemos habilitar la de desplazamiento o desplazamiento y relieve. Y para que se vea bastante bien este efecto necesitamos un poco más de geometría, así que en el modificador de subdividir voy a subir los niveles de procesamiento. Pero si lo subimos en los niveles de vista podremos ver cómo se está comportando el nodo y decidir cuánto lo vamos a subir para el render final. Para la falda, como ya saben, reemplazo mi material base por el que escogí y a este le cambiaré la escala y el color. Para la manta, el color se lo voy a modificar en Photoshop, pero tú puedes usar el programa de tu preferencia. Entonces voy a buscar esta imagen de color en el editor de imagen para así guardarla en mi carpeta donde tengo mis archivos y editarla a mi gusto. Ahora colocamos la imagen en Photoshop y voy a buscar mi imagen de referencia para poner unos colores parecidos a la tela. Agregamos una nueva capa y empezamos a seleccionar las áreas que vamos a pintar con clic derecho y arrastrando el mouse. Escogemos la herramienta de selección en cuadrado y aquí arriba seleccionamos la opción de añadir para así pintar varias secciones al mismo tiempo. Y empezamos a seleccionar las áreas que vamos a pintar con clic derecho y arrastrando el mouse.
Luego añadimos una capa de ajuste de equilibrio de color y empezamos a mover los valores hasta obtener el color que queremos. Así haremos con el resto de la tela. Guardamos la imagen como PSD porque así podemos ir editándolo directamente desde Photoshop, si es que queremos cambiar los colores. Regresamos a Blender para sustituir la imagen que estaba antes por esta nueva, y eso lo hacemos en esta misma ventana donde dice Imagen, le damos clic y escogemos la opción de reemplazar y listo. En cuanto a materiales, solo falta colocarle al resto de objetos, como por ejemplo el pantalón que escogí, le ponemos un color azul y para los zapatos un color negro. Ahora haremos lo que es el entorno de nuestro personaje. En este caso yo quiero hacer un pastito y voy a utilizar partículas para crearlo. Entonces agregamos un plano y en el modo edición lo seleccionamos todo y con clic izquierdo escogemos la opción subdividir. Y en la parte inferior se nos va a habilitar una ventana donde escogeremos qué tanto queremos subdividir, pero al parecer tiene un límite de 10, así que yo repetiré este paso una segunda vez para tener más geometría. Habilitamos la opción de herramienta proporcional para mover algunas partes de nuestro plano y hacer como una especie de mini montañitas. Ten en cuenta que puedes cambiar el tamaño del rayo de tu círculo moviendo la ruedita del ratón, y así podrás decidir qué tanta área quieres abarcar para elevar estas mini montañas, aunque también puedes ayudarte con la herramienta de modo esculpir. Vamos a ir posicionando nuestra cámara, así que me iré a mi vista frontal y presionaré Control más Alt más 0 y la cámara se posicionará automáticamente desde la vista en la que estoy. Quiero cambiar un poco la dirección a la que está apuntando la cámara, así que desplegamos la ventana que está oculta aquí a la derecha con la tecla N, nos vamos a Vista y habilitamos la opción de cámara a vista. Ahora si nos movemos, la cámara también se moverá, así que cuando tengas el encuadre perfecto, acuérdate de deshabilitar esta opción. Ahora vamos a crear el pastito y para ello agregamos un cubo y le colocamos el modificador de subdividir. Agregamos un corte y lo bajamos un poco a la base. La parte de arriba podemos moverla hacia arriba para que sea más largo el pasto. Lo seleccionamos todo y lo escalamos para hacerlo más pequeñito. Y agregamos un último corte a la mitad. Hay que tratar de que el origen del objeto, que es el puntito naranja, quede cerca de la base y no en el medio, porque a partir de ese punto es que se va a ver todo nuestro objeto que se utilizará como partícula. Al plano vamos a colocarle un material de color verde y ese mismo material se lo vamos a poner al pastito, pero haremos una copia para colocar una tonalidad distinta de verde. Igual más adelante lo editaremos mejor. Las partículas son un mundo por explorar porque hay muchas opciones para obtener resultados diferentes. En este caso te voy a mostrar una forma fácil de hacer pastito. Entonces, seleccionamos nuestro plano, nos vamos a la opción de partículas, agregamos una nueva y escogemos la opción de pelo. Habilitamos las opciones avanzadas y donde dice longitud del pelo le bajamos los niveles para que no sean unas partículas tan largas.
La cantidad es cuánto de partículas queremos que hayan en el objeto. En la ventana de procesar, por defecto viene esta opción que vendría a ser el pelito que vemos, pero nosotros lo cambiaremos a objeto para escoger con el cuentagotas el pastito que modelamos anteriormente. Al hacer esto pareciera que no sucedió nada, pero si hacemos zoom podremos ver unos puntitos naranja que son nuestro pastito. Y para poder verlos mejor hay que subir los niveles de la escala, y como puedes ver todos están acostados y apuntando a una dirección que no queremos. Entonces para ello vamos a habilitar la opción de acá de rotación, y donde dice eje de orientación tenemos varias opciones. Yo voy a escoger la del eje X, pero tú puedes escoger la que mejor te funcione. También tenemos la opción de aleatorio si es que quieres que todas las partículas tengan direcciones diferentes de rotación. Y lo mismo para la escala, si es que también quieres que todas tengan diferentes tamaños. Ahora solo es cuestión de jugar con la cantidad del pasto para ver si queremos o no que esté todo tupidito. Si notas, en la parte de los zapatos el pasto lo está atravesando y se ve extraño. Entonces lo que haremos será seleccionar nuestro plano, ir al modo pintar influencias, donde el azul o el valor 0 significa que no va a influenciar, y el color rojo o el valor 1 es donde sí va a influenciar. Entonces pintamos el área en donde no queremos que haya pasto. Y luego donde dice influencias, en la parte de arriba le damos clic y escogemos la opción invertir. Ahora si regresamos a las partículas y vamos a donde dice grupo de vértices, podemos ver que tenemos una serie de opciones donde podremos usar las influencias. Pero en mi caso solo las usaré para la densidad. Y ahora esas partículas no aparecen en el área de los zapatos. Volviendo al material del pastito, vamos a agregar unos nodos para modificarlo un poco. Nos vamos a la ventana de shaders y agregamos el nodo de rampa de color. Copiamos el color base y luego conectamos el nodo al BSDF y pegamos el color verde en ambos lados. Y el verde de la izquierda le vamos a poner un color más oscuro o de cualquier otro color para notar qué es lo que está haciendo. Luego agregamos el nodo de gradiente y lo conectamos a la rampa de color. En este nodo podemos escoger los diferentes tipos de degradado que hay. Yo al final utilicé el que se llama lineal. Y para mover mejor la rotación de ese degradado, lo que hice fue seleccionar el nodo y presionar Control más T para que así se me habilite el nodo de mapping. Es aquí donde podré cambiar la escala, posición o rotación de mi degradado. Solo es cuestión de ir probando qué valores son los que te convienen. En mi caso cambié los valores en el eje de rotación en Y, para que así el color oscuro quedara en la base de mi pasto. Ahora sí pasaremos a lo que es la iluminación. Bueno, hay varias maneras de iluminar y varios tipos de luces, pero las que yo más suelo usar son las de plano y sol. Por ejemplo, como nuestro personaje está al aire libre, lo lógico sería usar una luz de sol. Entonces aquí podemos jugar con la intensidad y el color. Quizás podemos ponerla un poco más cálida o más fría, depende de lo que tú quieras. Lo que me gusta de esta luz es que puedo controlar qué tan marcadas quiero mis sombras, y eso lo vemos en el valor que dice ángulo. Puedes agregar otra luz como la de plano, e incluso cambiar su forma a un círculo, ya que dependiendo de esto el reflejo en los objetos puede ser distinto. Al igual que la de sol, podemos jugar con el color y la intensidad, pero esta última opción puede cambiar si agrandas o achicas el tamaño de tu luz. Por ejemplo, si pones de intensidad un valor de 5000, al achicarlo la luz se pone muy intensa, pero al agrandarlo se hace más tenue independientemente del valor. Podemos también cambiar la iluminación a través del entorno, como por ejemplo cambiando el color.
y la intensidad. Aquí es donde normalmente controlas los HDRIs, pero si no agregas ninguno puedes jugar solamente con el color del entorno, que por defecto suele ser un color plomo. Incluso si cambiamos el color de fondo puede ayudar a que la iluminación se vea mucho mejor, porque hay veces que las luces rebotan en los materiales. Pero también cambiar el color del fondo hace que los colores en sí, tanto del personaje como del entorno, tengan diferentes contrastes. Hablando de eso, otra cosa que les quería mencionar es que en la ventana de administración de color yo no uso el que viene por defecto, que es el AGX, sino que uso el de Filmic, porque me parece que se ve un poco más vivo los colores. Y aparte, en la opción de retoque de apariencia, escojo la de Medium High Contrast para que los colores hagan un poco más de contraste en sí. La otra forma de iluminar serían a través de los HDRIs, y para esto también usaremos el Blender Kit, pero tú puedes poner el HDRI que tú tengas. Entonces vamos a Blender Kit y escogemos el que más nos guste. Yo quiero uno que se vea como si estuviéramos en las montañas, donde hay mucha naturaleza. Cuando lo encuentres, lo único que tienes que hacer es darle clic y te va a aparecer esta ventana con diferentes números que significan la resolución de imagen del HDRI. Luego le das a aceptar y listo, se coloca automáticamente en el entorno. Le damos clic en esta flechita de acá y habilitamos la opción de luces y entorno. Para ocultar la imagen o el color que sale de fondo, lo que haremos es ir a la ventana de entorno a la derecha y en la opción de visibilidad de los rayos vamos a deshabilitar la que dice cámara. De esta forma ya no nos aparecerá. Esto es casi lo mismo que expliqué hace rato, solo que ahora sí tenemos el HDRI y podemos jugar con la intensidad. Y lo que haré será agregarle una luz de sol y de área. Si quieres modificar más esta iluminación, lo que puedes hacer es ir a la ventana de shaders y en vez de escoger la opción de objeto, escoges la de entorno. Aquí estará el famoso mapping, que lo hemos usado un montón, donde podremos modificar la posición del HDRI. Este en específico no se nota mucho, pero si escogemos otro podremos ver cómo gira la iluminación. Yo voy a escoger el HDRI anterior porque fue el que más me gustó. Aquí lo que hice fue lo que les mencioné en un principio, que podían duplicar el nodo de tono y saturación. En mi caso sentía que el suéter estaba un poco pálido, así que agregué un nodo más y listo. Ahora vamos a ver un poquito sobre la cámara. Primero yo quiero agregar profundidad de campo, que básicamente es el desenfoque de la cámara. Y para controlar la distancia de mi punto de enfoque, voy a agregar un empty o vacío. Le vamos a cambiar el nombre a enfoque para que no se nos pierda en la lista. Y seleccionando nuestra cámara nos vamos a sus opciones y habilitamos la opción de profundidad de campo. En objeto de enfoque vamos a buscar el empty que creamos hace un momento. Puedes o no hacer este paso, ya que esa distancia también la puedes controlar en la barra que está abajo. Y el f-stop es el que sirve para controlar qué tanto queremos desenfocar. Números más bajos producen un mayor desenfoque y los números más altos hacen que la imagen sea más nítida. Sinceramente yo no sé mucho de fotografía, así que me toca ir picándole por aquí o por allá hasta lograr lo que quiero. Pero aquí te dejo una imagen de referencia para que puedas entender mejor estos dos valores que estamos modificando. Algo que quiero hacer es cambiar el tipo de cámara, ya que ahorita estamos trabajando con la de perspectiva y quiero probar con la ortogonal. Si no sabes lo que hace cada una, te dejo esta imagen de referencia. La de perspectiva te ayuda a entender mucho mejor la distancia entre objetos y a veces, si mueves algunos valores, la imagen se puede distorsionar bastante. En cambio, la cámara ortogonal hace que los objetos, independientemente de lo lejos o cerca que estén uno del otro, parecieran que estuvieran a la misma distancia e incluso el tamaño se iguala. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que haré será hacer una copia de mi escena porque no quiero perder lo que está aquí. En la parte superior tenemos una ventana que dice escena. Le damos a las hojitas de aquí y podemos escoger las diferentes opciones.
Yo haré una copia completa, porque capaz cambia algunas cosas de mi entorno. Ahora lo que haré será cambiar mi tipo de cámara y ubicar mejor mi punto de enfoque y el nivel de desenfoque. Como les comenté hace rato, la cámara ortogonal no nos proporciona perspectiva y quiero que mi pasto se vea que está un poco más lejos y desenfocado. Lo que haré será duplicar mi plano y enviarla hacia atrás y subirlo un poco para dar esa sensación de que hay más montañas. Y al estar un poco más lejos de mi punto de enfoque, el plano se ve más borroso. Para sacar mi render, normalmente lo tengo seteado en 2000 por 2000 píxeles y luego en Photoshop lo bajo a 1080 por 1080. En esta ocasión la resolución va a ser de 1920 por 1080. También en salida bajo el nivel de compresión a 0 y lo que son las opciones del motor de renderizado en Cycles lo dejo tal cual como viene por defecto. Sacamos el render y listo. Es hora de mostrar tu talento. Si seguiste el tutorial al pie de la letra, comparte el resultado final de tu personaje en 3D en las redes sociales y etiquétame para que pueda verlo o usa el hashtag Natilo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!